Querido público, bienvenidos a esta conversación de buena fe, a esta segunda conversación ahora con el doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, ensayista, uno de los intelectuales más respetados de la vida pública de México. Bienvenido, doctor. Gibran, gracias por la invitación, vengo muy contento. No, muchas gracias por venir. Vemos en el sondeo un problema, creo, que se ve en instrumentos estadísticos serios como el Democracy Report o el Latinobarómetro. La democracia para la gente es una cosa bien amplia y por mucho tiempo en el discurso público mexicano se sostuvo que la democracia era algo así como la ciencia del COFIPE o la LEGIPE, depositar los votos en las urnas, una instancia autónoma que contara, etcétera, etcétera. Se desencantó la democracia. Esto probablemente derivó en este disgusto con la democracia, que puede ser incluso mayor al de Venezuela, que ya es decir. Ahora parece que hay un proceso distinto. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? A ver, sí, yo creo que el movimiento, digamos, hacia la democracia mexicano estuvo puesto en cosas muy fundamentales que no se tenían, que era que los votos contaran y se contaran. Claro, porque lo otro del concepto sí se tenía. Bueno, se tenía, pero lo que faltaba era como lo básico, es decir, que a la hora de las elecciones los ciudadanos estuvieran seguros de que el resultado era efectivamente el que daba la autoridad. Y a fuerza de concentrarse en eso se consiguió la independencia del IFE y que se contaran y contaron los votos. Y en ese momento, digo yo como sociedad y como gobierno, dijimos, pues ya está conseguida esta democracia y la democracia va a traerlo todo. Y no. Sí, incluso la izquierda. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, todo el programa socialista de la vieja izquierda mexicana se perdió. Se consumió, se centraron en lo electoral y una vez conseguidas las reformas electorales, parecía que ya no había un horizonte nuevo, era pedir todo a la ciencia de la administración. Todo el horizonte de la justicia social, que ese era un lugar común del PRI, pero que es un par de conceptos que están diciendo algo importante respecto de que no se trata solo de que haya un gobierno legítimo, democrático, sino que baje el bienestar a la gente, vamos a decirlo así. Se perdió esa parte del viejo concepto mexicano de democracia. Entonces, vino la democracia, vino la fragmentación, vinieron los gobiernos débiles, vino una cosa muy importante y terrible, que fue la corrupción monetaria de la democracia, comprando los votos de la oposición en el Congreso mediante las partidas federales para los estados. Y después, en ese proceso, otra decisión muy desdichada, que fue echar el ejército, echar la fuerza pública contra el narcotráfico, un poco a ciegas, con unas consecuencias que estamos lamentando todavía. Y después, finalmente, en el gobierno de Peña Nieto, una doble o cuádruple vuelta de tuerca a la corrupción generalizada. Y la democracia esa de los votos, le dio una respuesta a todo esto. Y volvió a como repartir la baraja en el sentido de decir, no queremos nada de esto, y le dio un triunfo contundente a un contendiente que había estado fuera del juego durante los años anteriores. Y que reivindicaba ese otro componente del concepto de democracia que se dejó, la democracia como soberanía del pueblo. Y como justicia social, el tema de los pobres, el tema... Déjenme detenerme en eso. En la modernidad fugitiva, creo que es en la modernidad fugitiva, que dice que será México próspero, equitativo y democrático, pero será primero próspero que equitativo. Ese fue el proyecto modernizador. Ya es democrático. Del neoliberalismo. Ahora parece que el orden se invirtiera, que la desigualdad es tal y ha crecido a tal punto que tenemos que detenernos y decir, a ver, primero tiene que ser un poquito más equitativo, hay que repartir a las personas capacidad de existir, de consumir, de estar en la comunidad política, antes de ser un país próspero. Es una condición de posibilidad. Naturalmente, pero vuelvo al tema de la democracia. Sí. La votación, la elección de 2018 restituyó plenamente, diría yo, la credibilidad de la democracia en el sentido de que volvió a ser verdad para la inmensa mayoría de los mexicanos que su voto contó y se contó. Ahora, al mismo tiempo, en esa elección, de alguna manera,
los votantes dijeron, y no queremos estos gobiernos fragmentarios o estos gobiernos divididos, queremos un gobierno fuerte y queremos un gobernante fuerte. Y al hacer eso, de alguna manera cambiaron el eje de lo que era, digamos, nuestras creencias democráticas, porque de pronto desaparece la oposición en el Congreso, prácticamente. Aparece un presidente muy fuerte, que además es un político, digamos, distinto, es un político de intemperie, que tiene su propia fuerza, y le añades la investidura, entonces tienes un presidente gigantesco. No sé si eso es, de alguna manera, disminuir en la diversidad que se requiere en una democracia. Vamos a verlo, lo estamos viendo. Pero fortalece el elemento mayoritario, que digamos que es la parte por la cual se vuelve operativa la noción de soberanía del pueblo. Como no se puede todo, será la mayoría. Pero yo diría que la mayor parte de los mexicanos tienen que haber recobrado la confianza en la democracia. La habían perdido. Sí. Bueno, la elección de Andrés Manuel López Obrador demuestra que la democracia sirve para cambiar al gobernante y para darle al gobernante el poder pues que los votantes quieren. Ahora, de ahí pasar al tema de la equidad, hay un largo trecho. Sí, pero es un pronunciamiento colectivo por la justicia social. Naturalmente, pero para entregar ese bien, para que la equidad pase al primer plano de la soberanía, de las decisiones del gobierno, hacen falta varias cosas. Y una de las cosas que hacen falta es que haya riqueza, que se genere recursos, que se generen empleos, que se generen, para que un gobierno que lo que quiere al final es equilibrar un poco la desigualdad, tenga los recursos para hacerlo. Tú ves al presidente López Obrador desesperado con qué y enfocado en qué, en el presupuesto. Claro. Porque piensa que es su instrumento para redistribuir, y tiene razón. Y para hacer política. Pero ¿sabes qué? Es muy chiquito. Sí. A la hora de la hora es muy pequeñito. El Estado es muy pequeño en comparación con lo que hay que hacer, con los poderes fácticos, todo eso. El presupuesto, si la economía no es grande, el presupuesto no va a poder ser grande. Sí. Si la economía no crece, los impuestos no crecen. El gobierno está, yo creo que prematura y equivocadamente, comprometido con que no va a poner impuestos sino hasta el tercer año. Yo creo que hay un asunto ahí de reconstrucción de la autoridad moral del Estado. Es decir, no puedes decirles cooperen más a los empresarios hasta que demuestres que gastas bien. Entonces, en esa parte el argumento moral me parece muy sólido. Desde luego yo creo también que el faltante es una reforma fiscal a la renta. Pero si no creces el pastel del presupuesto, por más que lo repartas, y qué bueno que lo repartes, el efecto va a ser marginal, vamos a decir. No va a tener el efecto, digamos, grande de establecer un piso de igualdad muy serio para los 123 millones de mexicanos. Ahora, hay un replanteamiento general de la política social para que sea universal y no focalizada, directa y no intermediada. Pero a mí me parece que está demasiado, Gibran, demasiado puesta en programas que son como departamentos estancos, que van hacia lo mismo. Yo creo que el presidente entendió muy bien una cosa muy importante. Él entiende muy bien cuánto vale 3 o 4 mil o 5 mil pesos en efectivos en la mano de alguien que realmente los necesita. Claro. Y esa parte a mí me parece muy notable de su mirada y de su decisión de dar lo que puede ahorita. Porque si empieza a quererlo dar todo, no va a dar ni siquiera eso. Y es garantizar también el derecho a existir. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos con la charla. Muy bien. Jóvenes construyendo el futuro es también poner la lana en un departamento estanco. Si llega la lana, no. Si el programa se cumpliera como está diseñado, me parece que sería un camino efectivo a dos cosas, a la capacitación y al empleo. Y sería muy bueno. Pero las primeras cuantificaciones que tenemos de esto, por un lado hay opacidad, así que los diagnósticos tampoco están muy firmemente en los datos, pero hay muchísimos indicios de que no está funcionando. Una política de que hay fugas universal. por acá, por allá. Tiene defectos. Mucho más claro
pero el tema de las pensiones para adultos mayores. más claro en qué sentido. En el sentido que había una estructura, había una experiencia y está muy claro a quién hay que dárselo. Hay, sí, una política que, digamos, transitó de lo local a lo federal y que ahora crece también. Una política... Diría lo mismo del de las presidente becas. López Obrador, sí. Está claro a quién hay que dárselo. Sí. ¿No? Aquí no está muy claro. Ni la triangulación, empresa, joven, digamos, contratado pagado por el Estado para que lo capacite la empresa, para que luego lo contrate la empresa. No parece ser el caso que se esté dando. Sí, es una inversión en empleabilidad, dado que, digamos, la presunción demográfica de que no había inserción laboral porque no había capacitación se demostró falsa. Sí. Entonces, lo que hay que dar es inserción laboral. Desde luego, habrá que estarlo planteando continuamente. Pero una vez que se ha replanteado el camino de la modernización mexicana, poniendo, por lo menos discursivamente, la justicia social en primer lugar, antes que la prosperidad, ¿cuáles son los pendientes que hay en la construcción de un régimen democrático, en su manera de ver? Bueno, a mi manera de ver, lo que le hace falta a la democracia mexicana es una política institucional plena de seguridad social. Lo que hace falta, yo creo, es un poco lo que está planteando hace varios años Santiago Levy. Sí. Que es decir, vamos a hacer un solo sistema y no otra vez este sistema de derechos estancos. Si tú eres en el IMSS, tienes unos derechos. Sí. Si tú eres en el ISSSTE, tienes otros derechos. Si eres en Pemex, tienes otros derechos. Y si eres en salud, tienes otros derechos. Entonces él dice, no, vamos a poner un piso parejo ¿de qué? De seguridad social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pensión para todo el mundo. Quiere decir derecho, digamos, protección contra el desempleo. Quiere decir seguridad médica. Quiere decir... todo lo que implica que estés contra los riesgos sociales. Desde por el hecho de ser mexicano, no por el hecho de ser un trabajador que está sujeto a cierto régimen, por el hecho de ser mexicano, una serie de garantías de que tu vida va a tener un piso social. Y desde ese piso, entonces puedes construir la productividad, la igualdad de oportunidades, la capacitación y todos los otros programas. Redistribuir más que por transferencias, por servicios públicos. En eso estamos de acuerdo. Muchas gracias, doctor Héctor Aguilar Camín. Esperamos contar con su presencia de nuevo para conversar de buena fe. Con mucho gusto, Gibran. Hasta pronto. Hasta pronto. De la conversación con el doctor Héctor Aguilar Camín me quedo con varias gratas coincidencias. Por ejemplo, que hay un pendiente, que es la reforma fiscal progresiva para conseguir más recursos para el Estado, que está bien redistribuir con base en transferencias, hay que corregir los diseños institucionales cuando estos fallan, pero es muy importante también distribuir con base en servicios públicos. Mientras no protejamos a la población de riesgos sociales, van a estar en riesgo de regresar a la misma situación.